¿Qué tal, colegas? En este caso les traigo la revisión de una tarjeta de un modelo de televisor acá en Venezuela, Wanhia. Esta es de 40 pulgadas, si no me equivoco. El modelo de la tarjeta es T.R83.801. Ya en un video anterior yo había mostrado una reparación de una tarjeta de esta que era por la etapa LED. Esta, sin embargo, tenemos un problema de encendido. A pesar de que yo le dé orden de encendido, siempre hace eso y el LED queda titilante. Y en este caso yo desmonté la EEPROM, la verifiqué, la volví a grabar y la instalé, pero sigue siendo la falla la misma. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar la subfuente. Vamos a revisar la fuente de 1.5 voltios, la fuente de 3 voltios, y vamos a revisar también esta etapa, que es la regulación, que es la que nos da los voltajes de los 3 voltios. Entonces vamos a ir hasta allá. Ok, amigos, ya en esta parte del video les voy a mostrar las pruebas que estoy haciendo. Vamos a hacer las pruebas primero sobre este regulador, que es el JB Alta 1118D. Él se alimenta por la pata 2 y la pata 4 es voltaje de entrada 1, voltaje de entrada 2, y en la pata 8 y la 7 es voltaje de salida 1 y la 5 y la 6 es voltaje de salida 2. Entonces verificamos primero la pata 4. Vemos que ahí tenemos 5.2 voltios. Voy a ponerles la iluminación del, y fíjense en el piloto. Fíjense acá, fíjense que él hace un destello, pero aquí el voltaje se mantiene estable. Más cuando yo lo pongo en la pata 2, fíjense que allí cuando hace el destello el LED piloto, me varía el voltaje en la entrada del integrado. Yo voy a desmontar este regulador para verificar. Fíjense que aquí tenemos 1.8 y cae cuando el LED titila, y aquí tenemos 3.3, que es lo que está alimentando el EEPROM. Siempre fíjense acá en el piloto, y vamos a ver que fluctúa la salida también, debido a lo que pudiera ser una interrupción en la entrada de voltaje al integrado. Bueno, colegas, aquí como podrán notar, ya yo retiré el integrado. Lo estoy alimentando por medio de este pin con un voltaje de 2,8 voltios, que como ven mantiene el LED piloto encendido. Pero acá el detalle está en el voltaje de entrada, en el IN 2. Fíjense que allí está en 5.21 voltios. Cae debido a un problema en el micro. Bueno, amigos, y en esta parte del video ya les voy a mostrar cuáles fueron las mediciones que yo hice, en qué parte fue que las hice, y explicarles un poco la etapa de lo que es la función del regulador en específico que aparece ahí en el plano, que es el que alimenta tanto la etapa del EEPROM con los 3 voltios y el micro, y el voltaje de 1.8 que también lo emite, pero ya cuando la orden de encendido está dada. Fíjense un poco en eso, que allí es donde vamos a ver una diferencia en la funcionalidad del regulador, que es bastante interesante para lo que es la falla del televisor. Comenzando las medidas, vemos que en la pata número 4, que es el BIN2, hay 5 voltios que son de standby, siempre están presentes tanto cuando el televisor está encendido como cuando está apagado. Y en la pata 6 y 7 son los voltajes de 3 voltios ya regulados, que es lo que alimenta la memoria CPI, la EEPROM y el micro. Siempre vamos a tener presente en los dos estados del televisor, tanto encendido como apagado, siempre vamos a tener ese voltaje de 3 voltios allí. En una parte anterior del video yo muestro la medida que yo hago en la pata 2 del regulador, que es la pata de voltaje IN1,
y vemos que el voltaje está fluctuando justo cuando el LED hace el flasheo o el parpadeo. En ese momento el voltaje cae y vuelve a subir. Es cuando yo asumo que el regulador podría estar malo. Yo asumí en ese momento que el regulador podría estar malo y decido quitar el regulador. Cuando yo quito el regulador, hay una parte del video donde se ve que yo alimento con 2.8 voltios. En ese momento yo estoy alimentando por la salida que vendría siendo en la pata 5 y 6. Alimento lo que es la etapa LCPI, o sea, la memoria EPROM y el micro. Y la temperatura del micro de verdad que era como si no tuviese el voltaje. ¿Qué ocurre? Hay una parte que yo no muestro en el video donde yo alimento con 1.8 voltios lo que sería la salida de la pata 7 y la pata 8, y es allí cuando comienzo a notar que el integrado comienza a calentar y verifico que hay un fallo en el micro, pero también hay un problema en el micro que está activando ese voltaje, que es el que está fluctuando en la pata 2. Ese voltaje no debería estar allí, y ese voltaje debería estar ya después de encendido. Ese voltaje de 5 voltios en la entrada en la pata 2, BIN 1, no debería estar hasta que el televisor no enciende. Entonces, en este equipo en específico que está con problemas, ¿por qué tenemos ese voltaje allí? Bueno, ese voltaje allí lo tenemos porque el micro tiene en la pata número 84 un voltaje que es el PWR on off. Ese voltaje va hacia un transistor NPN. ¿Cómo funciona esta etapa? Cuando el transistor QM2 está conduciendo, el emisor está a tierra, lo que no permite que el QM1 conduzca y alimente al regulador, el cual por las patas 7 y 8 emite los 1.8 voltios que van a las patas 54 y 106 del micro, que es donde está el daño. Bueno, colegas, acá ya para resumir un poco la reparación, ya vimos que acá tenemos los voltajes correctamente. Ahí tenemos 5 voltios, aquí no tenemos voltaje. Recuerde que este voltaje va switchado por los dos transistores que están acá arriba, y ya acá están los LED. Vemos el LED testigo, ahí ya pasa verde, ahí ya enciende la iluminación LED. El componente que estaba dañado era el procesador, el micro. Tuve la suerte de conseguir uno bueno, un chasis, lo reemplacé, y estos son los resultados de la reparación. Esta fue una reparación hecha en Caracas, Venezuela, por Tecnogas Electrónica Compañía Anónima.